España es uno de los países que más talento joven genera. Madrid y Barça parece que acaparan todo, pero hoy en A Bote Pronto te contamos quién es la mayor promesa de cada club de la Liga. Bueno, pues ya estamos aquí para hacer de nuevo el formato de cada club, X cosa de cada club. En este caso vamos a hablar de talento joven, vamos a hablar de cantera, vamos a hablar de la mayor promesa, entre comillas, ¿vale? Es una cosa evidentemente subjetiva, no es una cosa objetiva que se pueda medir, pero sí, digamos, los nombres de cada club de la Liga que están resonando más dentro de sus canteras o equipo o jugadores muy jóvenes que igual ya están en el primer equipo. Y tú además, Javier, eres muy fan de las canteras. Muy fan de las canteras de Gran Canaria y de las del fútbol en general. Aprovechamos para recordaros que este vídeo es con nuestros amigos, panas, hermanos y familiares de Beyond Stats, la plataforma de estadística avanzada de Microsoft Copilot, la IA de Microsoft, que se encarga de recopilar millones de métricas para convertirlo en estadística avanzada, que ya sabéis que son de primera y segunda división, esas métricas que las podemos ver, las pueden ver ellos y las podemos ver nosotros, en este caso, y que con la inteligencia artificial pues nos ayudan a comprender también más cosas, descifrar, por ejemplo, preguntarle pues quiénes son los mayores talentos que podemos encontrar en nuestra liga, que van a explotar próximamente, siempre metafóricamente, que no explote nadie, por favor, en los próximos meses. Y por tanto, por ahí va la pregunta que le hemos hecho a nuestro amigo Copilot. En este caso, vamos a verla. Teniendo en cuenta su perfil y sus características, ¿qué talentos emergentes de la liga podrían convertirse en las próximas grandes estrellas del fútbol mundial? A Copilot hay que preguntarle cosas a lo grande. Muy bien. Hay que preguntarle siempre cosas a lo grande para que pueda pensar. Dicho? Pues ahí está la pregunta y por tanto nos destaca primero Pau Cubarsí. Muy bien. Evidentemente su madurez defensiva y su distribución lo convierten en un jugador ideal para equipos que construyen desde atrás. Endricky, su historial goleador lo convierte en un delantero capaz de llevar el peso del ataque de un gran equipo. Lo tenemos que ver. Tiene mucha personalidad, pero lo que hemos visto parece que sí. Y por supuesto, quién si no, Lamine Yamal, el jugador formado en La Torreta y luego en Fútbol Club Barcelona. Pues ahí está. Muy bien, tres nombres. Tres nombres conocidos. Sí. A partir de aquí vamos a igual descubrir algunos nombres menos conocidos. Empezamos, bueno, dos criterios, por cierto, dos criterios muy sencillos, ¿vale? Jugador de 21 años o menos. Vale. Sencillo. ¿Que tienes 22? Pues no. Pues ya no estás. Pues no, ya está. Los de 22 no están. ¿Vale? Eres joven, ya no estamos nosotros. Eres joven, puedes tener talento, puedes tener muchas cosas que enseñar, pero en este vídeo no estás. Exactamente. Ya está. Fuera. Y hay que decir que en algunos equipos hablaremos de dos futbolistas. Diremos cuál es el mayor talento, porque es muy evidente, pero para descubrir algo un poquito diferente a nuestra audiencia, a la gente de Bote Pronto, pues hablaremos de algo un poquito más diferente para no hablar de los nombres de siempre, ¿vale? Entonces diremos, oye, es este, pero hoy os vamos a hablar de este. Perfecto. Lo vais a entender enseguida. Sí, sí. Hay dos casos muy claros, entonces lo vais a entender muy fácil. Si te parece, Paula, empezamos por la A. ¿No? Ah, ha sido orden alfabético. Sí, como siempre. Es una cosa que le pido a la IA, de hecho. A la IA de Microsoft le digo yo, ordénamelos y así ya sé cómo empezar. Empezamos por el Alavés y empezamos hablando, Paula, de Yusi. Ahí está, muy bien, ahí está. Podría ser de baloncesto, pero juega fútbol. Eso te iba a decir, ¿eh? Podría ser. Bueno, generación 2005, llegó este verano al Alavés a cambio de 3 millones de euros, con esa fórmula que suele hacer, ya sabéis, el Real Madrid, 50% de futura plusvalía y opción de recompra, tras una buena temporada en el Castilla. Es nacido en Madrid, aunque de origen marroquí, y de hecho ya ha ido convocado con la selección absoluta de Marruecos, que no ha debutado. De momento juega con la sub-20, pero ya ha ido convocado. Empezó en el San Fernando de Henares, pasó por la cantera del Rayo, Moratalaz, Getafe y llegó al Real Madrid en 2017 para integrarse en el Infantil B. Empezó siendo suplente esta temporada en el Alavés, pero se está asentando como titularísimo, cosa que yo preveía más o menos porque es un lateral que me gustaba mucho y de momento le está funcionando al Checho Coudet. Sí que está dejando igual un poco más de dudas en el aspecto defensivo, que es donde yo creo que flaquea. Si tú le ves jugar sus fortalezas, siempre es en el frente de ataque, y por eso Coudet ha optado estos últimos partidos por igual meter a Víctor Parada, también canterano, para reforzar más el lateral, pero yo coincido que para ser su primera temporada creo que vemos un jugador de mucho recorrido. Habría que ver
Andrés igual su posición ideal es la de lateral, ser más un carrilero, ser un extremo. Es que en el Castilla juega en línea de 3, siendo el carrilero... Sí, se le nota, a veces tiene acciones ahí de 4 que sufre, que yo creo que por eso Coudet igual a veces apuesta por otro perfil de jugador, pero que a mí me parece un nombre muy interesante para ser su primera temporada, que yo creo que por las condiciones que tiene va a ir a más, seguro, en el equipo. Sí, se destaca sobre todo por eso, por proyección ofensiva y por poner muy buenos centros desde, además, a veces distancias lejanas. Tiene muy buen pie izquierdo, así que bueno, pues ahí está Ayusi, para los que no lo conozcáis, pues un talento brutal que tiene ahora mismo el Alavés en sus filas. Nos vamos al Athletic Club y de este nombre ya hemos hablado. Sí. Pero bueno, hay que seguir hablando, no es menos. El bueno de Selton, generación 2007, la gran generación del fútbol español, insisto en esto, pero ya lo veréis, es la gran generación de talento del fútbol español. Nacido en Durango, País Vasco, aunque con orígenes brasileños por parte de su madre. Ya contamos en un vertical, ¿vale? Lo tenéis en A Bote Pronto en el canal, lo buscáis. ¿Qué tiene que ver con Roberto Firmino? Porque se han contado muchas cosas, que si es el hermano, que si es el primo, que si no sé qué. Y en este reel, la verdad, Javi, la verdad. Está explicado. Está explicado, por pues favor. Lo vas y lo buscas. Si lo quieres saber qué es de Roberto Firmino, lo vas y lo buscas. Está irrumpiendo con mucha fuerza en el fútbol profesional, jugando esta temporada, ha jugado en Segunda Ref, Primera Ref, la Youth League, la Liga y la Champions. Todo. No está mal. Para tener 18 añitos recién cumplidos no está nada mal. Su personalidad es bastante arrolladora, se le ve en el terreno de juego, que no le quema la pelota, que la pide, que la busca, que en su primer partido con los Leones, con 10 añitos, cuando entró en la cantera del Lezama, clavó de Rabona en una tanda de penaltis, su penalti decisivo para ganar la tanda. Con 10 añitos, recién llegado a San Mamés, o sea, bueno, al Lezama, no sabía esta, dijo, pues yo en esta tanda de penaltis la clavo de Rabona por la escuadra. No me sorprende, visto lo visto. No te sorprende, efectivamente. Bueno, tiene mucha calidad técnica con la pelota, es muy joven, se nota que todavía le faltan algunos conceptos, pero sobre todo yo creo que destaca por esa calidad que tiene en el balón, calidad bruta, que no es un jugador que normalmente, digamos... Abunde, efectivamente, en la cantera del Athletic Club, y yo creo que por eso lo tiene que cuidar mucho el Athletic. Sí, no, yo creo que por eso su irrupción, o lo que hemos visto hasta ahora de él, que es poquito, es cierto, pero creo que la ilusión que hay en torno a él la entiendo, porque es ese tipo de jugador que no suele haber mucho, que esta temporada, con un Sánchez que no está y con un centro del campo que no brilla precisamente por eso, salvando un poco a lo que es Jauregui, por supuesto. Correcto. Creo que es un jugador que esa calidad, ese desparpajo, que su primer partido se haga una Rabona, pues son cosas que hacen ilusión, que apetece y que al menos demuestra ya el tipo de jugador que es en cuanto a personalidad y en cuanto sobre todo a calidad con el balón. Sí, yo creo que ahora lo que hay que tener es paciencia con él. Está quemando años, muchas etapas de golpe, decíamos con el Baskonia en Segunda Ref, con el filial en Primera Ref, la Youth League a la vez, jugando en la Liga, en la Champions. Calma. Hay que tener paciencia con él. Tiene que tener minutos, tiene que desarrollarse y si todo va bien, pues será un gran jugador para el Athletic Club. Ver si lo hará más como media punta, en un doble pivote, un poco ver cuál será su rol, pero sobre todo que no haya prisa, son 18 años, va a jugar minutos, yo creo que poco a poco Valverde le dará la oportunidad, pero es tener paciencia. Tiene doble nacionalidad, por cierto, no lo hemos dicho, española-brasileña, que también lo contamos en ese reel, pero de momento está jugando con España y parece que tirará por ahí. Vámonos al Atlético de Madrid. Tengo que decir que es no es pedrada personal. Muy bien, es un jugador que está sonando mucho en la cantera del Atleti, pero igual hay otros nombres que están más cerca de llegar a Primera División, pero yo creo que ahora mismo es el que más está resonando, que es Jesús Barrios. Ahí lo tenéis, además lo he visto en persona jugar, así que lo he visto en persona, así que puedo corroborar lo que voy a decir ahora mismo. Como decía, podríamos hablar de Omar Janeo, de Iker Luque, que de hecho tienen al Atlético madrileño, al filial, primero en Primera Ref, con lo cual algo está haciendo bien Fernando Torres con ese equipo, porque hay materia bruta. También me gustan mucho los dos, tanto Janeo como Iker Luque, pero yo me quedo con Jesús Barrios, que creo que, insisto, es el que más ruido está haciendo. Generación 2006, no tiene nada que ver con Pablo Barrios. No es primo, no es hermano. Nada. Antes de que vayáis a preguntármelo, nada. No tiene nada que ver. De hecho, este es de Jerez y Pablo Barrios es de Madrid. Claro. No tiene nada que ver, ¿vale? Como digo, nació en Jerez, llegó a la cantera del Atleti en 2022 para incorporarse al Juvenil B. Ahora mismo está jugando en el Atleti C, en tercera federación, que es la quinta categoría, sería como quinta división, pero también participa en la Youth League, donde se está saliendo con el Atleti de la Youth League. Lleva 15 goles en 18 partidos esta temporada. Es extremo izquierdo, ¿vale? No es delantero centro, lleva 15 goles en 18 partidos y es el típico perfil de extremo que juega por la izquierda, diestro, encarador, eléctrico y que tiene la portería de 13 cejas. O sea, es, para que os hagáis una idea, Brian Zaragoza. Literalmente. O sea, es encarar todo el rato y buscar la portería para... Bueno, y además que tiene gol, porque 15 goles en 18 partidos. Tiene mucho gol. Le pega muy bien a la pelota, hizo un hat-trick hace poco contra el Galapagar.
A mí me encanta, ha entrenado alguna vez con el primer equipo, el Cholo Simeone lo tiene visto. O sea, que yo creo que si da un saltito en lo físico, que es, yo creo que es lo que le pasaba también a Brian Zaragoza, es un chico muy espigado, muy delgado, si da un saltito en lo físico, no tengo ninguna duda que podrá llegar al primer equipo, porque además es un perfil que al Atleti tampoco le sobra, correcto. O sea, que igual lo vemos debutar esta temporada. No sé si esta, pero yo creo que lo normal es que empiece, si el Atleti C se estabiliza en esa primera posición, que no está estabilizado en esa primera división, en tercera ref para subir, que es el objetivo del segundo filial, subir a segunda ref, yo creo que empezará a jugar con el equipo de primera ref para pelear por subir a segunda división, y ahí el salto ya es natural al primer equipo si siguen esta proyección. Así que apunten en el nombre de Jesús Barrios. ¿Cómo? Apunten. ¿Qué nombre? Uno que seguro que no conocen en el Barça. Hombre, para respuesta a la mil, bueno, bien. Claro. Hablábamos de supuestos, Paula. Este yo creo que será gran supuesto porque, hombre, si hay un joven talento en el Barça por debajo de 21 años, yo creo que es Lamine Yamal. Es que ya no es ni joven talento, ya es el adjetivo que quieras poner. Correcto. Entonces, como no hay mucha discusión sobre esto, ¿vale? Tenéis un vídeo entero en el canal de 30 y pico, 40 minutos que hicimos cuando empezó a irrumpir, que os lo dejaremos por aquí arriba, hablando de toda la vida de Lamine Yamal, así que lo tenéis ahí. Si queréis un vídeo ahí, venga, empaparos de Lamine Yamal, pues lo tenéis ahí. Además, te traigo sus estadísticas de Beyond Stats esta temporada, que como verás, pues no están mal, ¿no? Pues es el máximo asistente de la liga con 7, el primero en regates completados con 60, de 120 y pico intentados, creo que eran 124, y por tanto también es el primero en el porcentaje de regates completados con un 48%, que me parece una barbaridad, habiendo intentado más de 120, que siga siendo el primero en porcentaje de regates. Prácticamente la mitad de regates, es una burrada. Uno de cada dos le sale. Muy bien. Yo qué sé, generación 2007, insisto. La mejor generación, ¿no? La mejor. También podríamos hablar, por supuesto, de Bernal, de Cubarsí, de Bardghji, pero como son jugadores del primer equipo que ya hemos visto, pues vamos a hablar de Dro, que no lo hemos visto tanto, ¿vale? De Dro, ahí está, el bueno de Dro Fernández. Generación 2008. Nacido en Nigrán, Galicia, y de madre filipina, por eso los rasgos asiáticos que le veis en la cara. Creció en el fútbol español en el fútbol base, que es español también, del Valmiñor, de donde salieron otros grandes talentos como Rafinha y Thiago Alcántara, los hermanos Alcántara, Rodrigo Moreno o Santi Comesaña. Ahí está Dro. Oye, muy bien. Buena cantera, por lo visto, la de Valmiñor. Llegó en 2022 a la Masía y ha sido habitual en categorías inferiores de la selección española y ya acumula 5 partidos con el primer equipo. Su gran irrupción fue en pretemporada, en esa gira asiática por Japón. ¿Qué te parece a ti, Dro? Hombre, pues a mí, de lo que le estamos viendo esta temporada, creo que es el jugador más desconocido de la lista que me planteó del Barça, el que estaba más por probar. Yo creo que de los que ha probado Flick, también el que mejor ha encajado. Yo creo que por condiciones es un jugador que le gusta mucho meterse en zona interiores, de estar sobre todo entre líneas y que tiene esa calidad con balón, ¿no? De recibir la pelota, de girarse, dar ese pase. Los minutos que le hemos visto hasta ahora muy buenos y yo le veo que además Flick, cuando ha tenido varias lesiones ahí, no ha tenido ningún problema en recurrir a Dro si lo ha visto oportuno. Sí, a mí me parece un jugador que tiene muchas características compartidas con Pedri, pero que es un jugador un poquito más adelante. O sea, que juega un poquito más adelante, más cerca del área. Otro nombre que podemos haber dicho es Jofre Torrents, que a mí me encanta también, lateral izquierdo. Pero bueno, es que, insisto, es que en los equipos como Madrid-Barça hay tantos para elegir. Hay tantos que, bueno, pues el obvio es Lamine, y os hablamos de Dro, que pues poco a poco se está sentando en el primer equipo, siendo generación 2008. Es que lo está haciendo muy bien, además. 17 años, generación 2008, no 2018, ya no sé ni lo que digo. Celta de Vigo. Este lo deberíais conocer, ¿vale? Porque este está empezando a jugar ya con el primer equipo también. Jones El Abdelawi, generación 2006, nacido en Oslo, Noruega, con orígenes marroquíes y de hecho ha jugado en categorías inferiores tanto con la selección de Noruega como la de Marruecos. Parece que tirará por la de Marruecos absoluta, pero porque jugó con la sub-20, pero vamos a ver, porque ha jugado también con Noruega. Vamos a ver qué raíces le tiran más. Yo también creo que será la de Marruecos, pero ya veremos. Llegó al Celta en el mercado invernal de 2025, hace poco, por 4,2 millones de euros y se incorporó directamente al filial, aunque luego empezó a alternar con primer equipo filial, donde solo jugó 6 partidos con el filial. No consiguió finalmente debutar en el primer equipo la temporada pasada. En pretemporada le gustó a Giraldez mucho lo que hacía. Me acuerdo de una jugada contra los Wolves de un partido de pretemporada que se regateó a 3 desde el medio del campo y luego falló la más fácil, que era empujarla.
Bueno, son cosas de la juventud, no pasa nada. Y de momento ha jugado ya 11 partidos entre todas las competiciones con el Celta y ha marcado un golito en la Europa League el otro día contra el Ludogorets. Es un jugador de banda, principalmente derecha, que destaca mucho por la velocidad que tiene. Es muy rápido, tiene mucha zancada para echar el balón en largo y correr. Y yo creo que si mejora ese puntito de definición de cara a puerta, yo creo que es un jugador súper útil, porque es de estos extremos que yo creo que se está perdiendo un poco en el fútbol moderno, que todos quieren jugar a banda cambiada para adentro. Pues este es banda natural y a correr y velocidad. Sí, sobre todo un jugador que por lo que se pagó por él había muchas ganas de ver. Sí que es cierto que creo que ahí el Celta fue precavido en decir, necesita ese tiempo de adaptación. Correcto. Muy joven, venías de otra liga muy distinta, era un poco que se adaptase, no lo llegamos a ver debutar. Esta temporada sí, le está dando Giraldi además protagonismo en Europa, bastante más que en Liga. En Europa creo que ha marcado además un gol contra el Ludogorets, que es lo que tú decías, y en Liga poco a poco está siendo revulsivo, pero la sensación que hay en torno a él es que a Giraldi le está gustando lo que ve, está convenciendo, y yo creo que a Giraldi, si ya le entras por el ojo, irá poco a poco más sumando esos minutos, pero que además por el perfil de velocidad, de ir al espacio, creo que encaja muy bien. Le falta ese punto de estar más acertado cara a puerta, pero es querer exigirle definición a un jugador muy joven. Sí, lo bueno es que con Giraldez pues puede jugar tanto de carrilero como de extremo, como de lateral. Entonces, bueno, yo creo que le vale para muchas cosas. Claro, le vale para muchas cosas, y eso con Giraldez siempre es muy bueno, así que estaremos pendientes del bueno de Jones El Abdelawi. Nos vamos a Elche. Este te gusta mucho, yo lo sé. Rodrigo Mendoza, evidentemente la joyita que tiene el Elche, y que por tanto sabe que la tiene y la está aprovechando en el primer equipo. Generación 2005, un poquito más mayor que los que hemos hablado, murciano, llegó a la Academia Ilicitana en 2019 y lleva ya 2 temporadas siendo muy importante en el centro del campo del Elche. El año pasado era muy importante también en ese centro del campo del Elche con los Nicos. Ante los rumores de una posible salida este mismo verano ya, el club lo renovó y le puso una cláusula de 20 millones de euros. Que, ojo, es una pasta para el Elche, pero es una ganga para los equipos grandes. Ahí va. 20 millones. La comparación está siendo muy obvia esta temporada con un tal Pedri González, porque comparten muchas características. Jugador que juega un poquito más en la base, pero que tiene mucho recorrido, que tiene mucha calidad técnica y tal. Y según el diario AS, le sigue de cerca el cuerpo técnico del Real Madrid, porque le gusta mucho a Xabi Alonso. Y añado yo en el guión, y tiene sentido. Y tiene sentido. Hombre, sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Un perfil así para el Real Madrid haría falta. Con Rodrigo Mendoza, un jugador que a mí me gusta un montón, que creo que le vimos ese primer arranque de liga, muy buenos partidos, luego se marcha en Mundial Sub-20, pero se marcha como uno de los grandes jugadores a seguir, que los Mundiales Sub-20 ya sabemos que de aquí salen muchísimos jugadores que luego son grandes potencias del fútbol. Ahora con Sarabia ha caído un poco del 11, también porque hay mucha competencia en ese centro del campo y muchos jugadores que no pasan hacia adelante. Martín Neto, por ejemplo, o Aleix Febas, si juega de interior, está también un poco por encima, pero un jugador de mucha calidad que sobre todo brilla porque es tener la pelota a espacios reducidos, ese primer pase, juega en la base, si quieres que esté en tercera altura también lo hace, y en un centro del campo del Elche donde tanto jugador junto busca asociarse y que la toque, él ahí brilla en ese sentido. Jugador que tiene muchísima calidad, nada más lo ves tocar un balón. A poco que siga así, raro será que alguien no pague esos 20 millones de cláusula. Porque muchos equipos llaman a su puerta, ¿eh? Normal. La Juve, el Madrid, la Premier también por él. Normal que llamen porque es muy bueno, el murcianico, así que pues nada, estaremos pendientes a ver si lo podemos retener aquí en el fútbol español. Nos vamos precisamente a Español. Hombre, ¿cómo hilas, Javi? Sale sol en Español, en el Real Club Esportivo Español, y hablamos de Chris Letono. La verdad que aquí me ha costado bastante y ha sido más una decisión personal. He consultado con la mayoría de periodistas que cubren a cada equipo. En este caso me ha costado mucho y yo me he decidido por Chris Letono porque me gusta un poco la historia, lo que está haciendo este año, así que me quedo con él, ¿vale? Entra justito, porque es generación 2004, justito con 21 años, nacido en Douala, Camerún, al igual que Samuel Eto'o y Christian Kofané. Buenas referencias. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Javi. Buenas referencias. Gran carrera la de Christian Kofané, ya se sabía. Aquí en el Albacete la estaba petando. Apostó por él el Stade Reims y aunque consiguió debutar con el primer equipo en 2024, lo cierto es que salió cedido la temporada pasada a la tercera francesa y tampoco es que le fuera muy allá. Llegó libre, por tanto, este verano al Español para incorporarse al filial, firmando un contrato raro para su edad y para el equipo al que iba, que era el filial, 2 años fijos más 2 opcionales, como digo, siendo un futbolista de 21 años para el filial Perico. En 11 partidos lleva 5 goles, es un futbolista de 1,98, casi 2 metros, es decir, destaca mucho por la envergadura y un poco por dominar ese área.
Y ha marcado un gol esta temporada contra el Tarrasa, que te lo traigo en vídeo. ¿Me lo traes en vídeo? Para que veas. Para que veas por qué me quedo con Chris Letono. Atención. Hostia. Buen gol, ¿eh? Podemos entender ahora que me guste el bueno de Chris Letono, encima de celebración con carisma. El bueno de Chris Letono. Hombre, es todo personalidad ahora mismo. Ahora mismo es todo personalidad. ¡Bimba! Hombre, el movimiento, el gesto técnico es muy bueno. Hombre, y siendo tan alto como este, quiero decir. Midiendo 2 metracos. Yo eso no lo hago, Javi, por ejemplo. A mí me parece que, no sé en qué evolucionará, pero bueno, tiene formación en la base en Francia, donde han salido muy buenos delanteros siempre, con muy buen físico. Y me parece que a poco que le interese a Manolo como un recurso, es verdad que ahora pues tiene a Roberto Fernández y a Quique García, que está muy bien. Está cubierto. Pero oye, bueno, tienes encima el hecho de Marcos Fernández en el Ceuta saliéndose, que ya han preguntado también muchos equipos, que tiene una cláusula de 2 millones de euros. Ya veremos si sigue el Español el año que viene cuando vuelva el Ceuta. Pero ahí tienes otro delantero que tiene buena pinta. Hombre, que marca estos goles de chilena, Javi, ya me dirás. Ya me dirás. Así que bueno, parece que de momento con el Español ha recuperado el olfato goleador que tenía perdido en Francia. Muy bien. Que, oye, pues tiene al Español ahí peleando en segunda red, con un delantero de 2 metros, que Manolo ya sabemos que ve mucho la cantera. Sí, esto es verdad, la sigue un montón. Así que igual, cuando se le lesione Quique García o Roberto Fernández, Dios quiera que no, igual, por él. Pues igual echa por... Y lo dijimos en la bote. Y lo dijimos aquí, Chris Letono, ahí está, el de Duala. Vámonos al Getafe, donde, bueno, una obra maestra, ¿no? Arte, Javi. Arte, solo podemos hablar de arte. El bueno de Da Vinci. Aquí podríamos habernos quedado también con Adrián Liso, con Mestanza. Adrián Liso ya hablamos de él en un vídeo al principio de año de jóvenes talentos que lo iban a petar este año. Mestanza lo está haciendo muy bien con el filial, procedente también de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. En este caso nos quedamos con Da Vinci, generación 2007, insisto una vez más. Firmó por 650.000 euros este verano, entendiendo que era la cláusula, o eso entendía el Getafe. Sí. El Recre entendía que la cláusula era 1,5 y se llevó el caso a los tribunales. Ahí sigue. Ahí está. No sabemos, no tenemos novedades de cómo va el caso Da Vinci. Lo cierto es que ha estado jugando en el Getafe, ahora mismo está lesionado por una rotura de menisco y volverá sobre febrero más o menos. Su historia, formado en las categorías inferiores del Betis, se marchó en 2022 al Recre, donde ascendió rápido hasta tal punto que debutó con el primer equipo con 16 años en la jornada 1 de Primera Federación contra el Mérida la temporada pasada, y siendo lateral izquierdo, el partido quedó 3-3 y marcó un gol y una asistencia, con 16 años, debutando. Casi nada. Algo de ruido empezó a hacer. Para mí es un lateral muy completo, que me parece perfecto para el Getafe, ¿verdad? Sí, una pena la lesión que ha cortado un poco la proyección, sobre todo porque iba muy bien encaminado en el Getafe. Bordalás en el primer momento apuesta por él y por un jugador de 16 años son palabras mayores. Lo protegió mucho con esa línea de 5, 3 centrales, con Diego Rico cuando jugaba de central, muy pendiente también de él, sobre todo de que no quedase muy expuesto en acciones defensivas y de protegerlo un poco más. Pero luego un jugador que a nivel ofensivo también le gusta mucho pisar campo rival, llegar a profundidad, tener línea de fondo, y a mí, para la edad que tenía en el Getafe, me está gustando un montón. Una pena la lesión, ¿por qué? Bueno, luego volver en febrero es más complicado, sí, pero muy buena pinta lo de Da Vinci. Sí, yo creo que cuando vuelva, a poco que recupere el ritmo, volverá a ser titular, sí, porque lo que había mostrado, la verdad que molaba mucho el artista del Getafe. Como artista es que la camiseta del Girona no es artística, ¿no? Este año no podemos decir eso, pero artista es Joel Roca. Joel Roca sí. Joel Roca sí. Generación 2005, es canterano del Barça, aunque aterrizó ya en el Girona en edad de cadete. Es el único de la plantilla, de hecho, del Girona, nacido en Camprodón. Este igual no se me queda porque es difícil, ¿eh? Camprodón. Debutó con el primer equipo con 17 años el 26 de agosto de 2022 contra el Celta, pero se rompió el ligamento cruzado y se perdió toda la temporada 24-25 cuando estaba ahí llamando a la puerta del primer equipo con proyección. Se marchó cedido la temporada pasada se perdió la 23-24, que lo apunto aquí mal el guión, porque la temporada pasada, que es la 24-25, se marchó al Mirandés cedido y aprovechó mucho esa cesión, jugando 43 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Muy bien. Muy bien siendo extremo. Titular desde el primer día de esta temporada, literalmente además. Sí. Y marcando gol en la jornada 1 en ese partido catatónico contra el Rayo. Catatónico. Me da un poco de toque que sea extremo y lleve el dorsal 3, lo tengo que decir. Ya. Me da mucho toque. Sí, da toque. Pero bueno, supongo que es el que le quedó. Y, hombre, es un jugador que entra rápido por el ojo, porque de nuevo estamos hablando de un extremo rápido, habilidoso.
y que es un poco ahora mismo la esperanza de la cantera del Girona, que parece que cuesta que lleguen al primer equipo, y él pues es un ejemplo de haber llegado. Sí, y también una de las noticias positivas de la temporada del Girona, ¿no? Que cuando igual los resultados no acompañaban, habían dudas en la confección de plantilla, pues que siempre haya un talento de cantera que surja. Yo creo que siempre es una noticia positiva, que es eso, tuvo ese primer gol, falta igual que consiga ser más determinante, pero bueno, es exigirle igual demasiado a un jugador que igual no le corresponde a él por nivel de plantilla ser eso, ¿no? Pero muy buen jugador, tiene muy buena pinta y yo creo que, bueno, es estos jugadores que apetece verlo cuando ves al Girona. Sí, veremos a ver, porque se está turnando con Bryan Gil, veremos a ver si se acaba asentando como titular, pero desde luego tiene ahí un jugador muy interesante a coste cero el Girona, porque lo han formado ellos. Nos vamos al Levante. Al Levante. Este también era un poco obvio, yo creo. Sí. Que ahora está lesionado también. Pero bueno, tenemos que hablar de Carlos Espí, generación 2005, nacido en Tavernes de la Vaidiña. Jugó en el equipo del pueblo hasta que lo fichó la Unión Esportiva Alzira, que la conocemos bien también. Y en 2022 se incorpora al Juvenil A del Levante. En 2024 fue el delantero de aquel equipo campeón de la Juvenil División de Honor, que hizo historia porque conseguía ganar por segunda vez en toda su historia la Liga Juvenil División de Honor, que históricamente en Valencia pues se la han repartido Valencia y Villarreal mayoritariamente, y el Levante en los últimos 5 años pues ha ganado ya 2. Él era el delantero de aquel equipo y se convierte a su vez en el delantero suplente a la temporada después del Levante, que asciende de segunda a primera, y siendo en ese rol de suplente marca 6 goles y 2 asistencias en segunda división. Está muy bien. Está muy bien, siendo un jugador de 18 años, 19. Y no llegó a jugar ni 500 minutos. O sea, ni 500 minutos, 6 goles. Claro. El ratio está muy bien. Siendo un jugador, insistimos, ultra joven, suplente, aprovechó muy bien sus minutos. El cántico, de hecho, habitual en el Ciutat, que se hizo ya un poco meme y tal, pues cuando el partido se atascaba al Levante era Calero saca Espí, Calero saca Espí, Calero saca Espí. De hecho, se lo cantaron los propios jugadores a Calero en la celebración del ascenso, se lo cantó Espí a Calero, es decir, fue todo jiji jaja, pero Calero no sacaba Espí. Exactamente, Calero, por favor. Pero Calero no sacaba Espí. Bueno, un delantero para mí muy inteligente dentro del área, con mucho olfato goleador, y que he leído en alguna entrevista que él cumplió su sueño, porque su sueño era ascender al Levante a Primera División, y él lo cumplió. Hombre, claro, y ahora está jugando en Primera con el Levante. Hay ganas de verle más también a Carlos Espí. Le hemos visto poquito, pero bueno, que recupera menos ese papel de revulsivo, que yo creo que al Levante, por características de delantero, ¿no?, le puede hacer también falta alguien que en las segundas partes aporte más. Sí, sobre todo yo creo que por las características que tiene y por los que tiene ahora mismo delante en la rotación, como Iván Romero o Eta Young, me parece que lo lógico es que quede relegado de nuevo a ese rol de jugador que sale desde el banquillo, pero oye, un jugador súper interesante a seguir, con gol. Muy importante. Creo que debutó, el día que debutó con la Sub-19 hizo un doblete también, o sea, es un jugador muy bien relacionado con el gol. Nos vamos a Mallorca y te lo dejo a ti. Yo qué sé, si te lo sabes casi mejor que yo. Palabras mayores. Palabras mayores. Jan Virgili, ahí lo tenemos. Ahí está. Que no es un jugador cualquiera, Javi. No es un jugador cualquiera. Porque tú sabes de dónde es este jugador. De Vilassar de Mar. Y me dirás, ¿como quién? ¿Como quién? Pues como Badial, Javi, como quién, si no. Para la gente que no sepa quién es Badial, por favor, estamos en 2025, casi 2026. Sí. Buscad en Spotify o en cualquier plataforma. Badial. Y disfrutar. Buscad, de hecho, abriros una cervecita, ¿no? Claro, buscadlo, una copa, escuchad, pues aunque sea 15-20 minutos de su música, y luego volvéis a este vídeo y comentáis qué os ha parecido Badial para los que no lo conocíais, ¿vale? Yo creo que va a ser polémico para nuestro público. ¿Está? Bueno, pues que lo reflejen en comentarios. Ya histórica la frase, la bote pronto, de que tendrá Vilassar de Mar, que primero fue Badial y ahora Jan Virgili. Si no sabéis de lo que hablo, tenéis de nuevo otro TikTok. Tenéis un vertical en el canal de Paula haciendo historia hablando de Jan Virgili. Bueno, generación 2006, como digo, formada en las categorías inferiores del Granollers, hasta que en 2022 se marchó al Nàstic. 2 años después, en el juvenil la rompe con 18 goles, en el juvenil que asciende a División de Honor desde Nacional, y el Barça se fija en él. Lo incorpora como jugador de rotación al juvenil A de ese equipo, pero la rompe y se hace con el puesto rápido. Un Barça histórico que gana el triplete con Liga, Copa y Youth League, se le resistió la Copa de Campeones. El equipo de Belletti, entrenado por Belletti, y empieza a jugar ya con el filial, apuntando también posibilidades de empezar a llegar a primer equipo por su irrupción. Pero cuando ya se estaba hablando de si Jan Virgili pretemporada, que si tal, que si Pascual, que si queda el primer equipo, apareció el Mallorca
como estos, 3,5 millones, y el extremo que llevaba pidiendo Arrasate desde la prehistoria. Y muy bien, y se nota. Está Arrasate en esta última rueda de prensa, creo que apretándole un poco más, sobre todo para que no se confíe, porque se nota que es el jugador más diferencial que tiene en ataque, que el Mallorca buscaba desde hace ya tiempo un extremo así, porque es un jugador de descaro, ¿no? De recibir el balón, de querer regatear, pisar línea de fondo, meterse por dentro, tiene esa salida por ambos costados, que yo creo que al Mallorca le viene muy bien. Tú además, toda la polémica en torno a Dani Rodríguez. Eso quiere decir, no lo tuvo fácil. Exactamente. Que al final, bueno, se ha hecho con un puesto de titular, algo que va a pasar, es un jugador muy joven, con mucha proyección, y que le da ese algo distinto que el Mallorca necesitaba, y que sobre todo yo entiendo a Arrasate que quiera que no se relaje y que sea más determinante, porque por condiciones puede serlo, ¿no? Tiene que echarse un poco el equipo a la espalda porque el equipo lo necesita. Sí, lleva 3 asistencias ya, de hecho, en lo que va de Liga, que está muy bien, más un penalti provocado, y vamos a ver sus estadísticas porque está siendo desde luego de lo mejorcito del Mallorca. Primero en acciones de alto impacto ofensivo del Mallorca, como decimos, un jugador muy determinante, primero en regates completados del Mallorca y el 10º en regates completados de la Liga, o sea que está siendo realmente uno de los mejores encaradores y extremos de la competición, jugador muy divertido de ver, muy rápido, muy técnico, y que probablemente lo que le falte es esa relación con el gol un poquito más. No ha destacado precisamente por ello demasiado más en esa temporada con el Nastic, pero insistimos, es una categoría, o sea, está en juveniles y estaba en Nacional, no estaba en División de Honor, que es el top del top. Es normal que ahí metas más goles si eres tan bueno, pero no es un jugador muy relacionado con el gol. No, pero bueno, sobre todo es un jugador que le da ya una alternativa más al Mallorca en ataque, ¿no? Que no todo sea siempre igual buscar en largo a Murici, buscar ese juego directo y tener la tranquilidad de decir, bueno, es que tengo a Jan Virgili en banda, voy a pasar el balón y a ver un poco qué consigue generar. Entonces yo creo que ahí muy bien el Mallorca. Muy bien el Mallorca, muy buen fichaje. Y nos vamos ahora a Osasuna de Pamplona para hablar de Asier Osambela, generación 2004. Llegó a la cantera de Osasuna con 10 años y ha pasado por todas las categorías del club rojillo. Admirador de Pachi Puñal por su consistencia. Te diré que es un jugador que va duro al choque, pero quizá no tanto como Pachi Puñal, diría yo. No, yo creo que hay niveles. Hay niveles. Renovado hace poco hasta 2029, poniéndole una cláusula de 15 millones de euros Osasuna. Es un centrocampista de los de toda la vida, con la camiseta por dentro, pero es verdad que Lizzi lo ha probado también de tercer central, muchas veces en esa línea de 5. Ha rendido bien, me gusta también, yo lo he visto más de 6 y de 8 en Osasuna Promesas el año pasado. Me gusta mucho, es un centrocampista de recorrido, no especialmente relacionado con el gol ni con ser un asistente, sino un centrocampista de ida y vuelta, de distribuir, muy trabajador. Y es verdad que su físico, que se le ve robusto e imponente, pues evidentemente le permite jugar en línea de 3 y tener esa salida de balón buena en Osasuna. Yo creo que hará más carrera ahí, de 5 o en línea de 3. Sí, de momento sí que lo ha puesto Lizzi más de central, también un poco por las bajas, y cuando lo ha puesto ha cumplido, quiero decir, creo que además por características físicas de buscar un central, de ir más al choque o buscar ganar esos duelos, él lo tiene. Pero bueno, habrá que ver por dónde tira, si más por donde la juega todavía como centrocampista o si como central. De momento le da esa polivalencia al equipo y está funcionando. Yo pensaba que iba a ser más importante por los minutos que había acumulado en pretemporada, tanto él como Mauro Echegoyen, que está también ha tenido sus minutos, pero está más relegado en segundo puesto. Yo creo que son los dos jugadores ahora mismo más cercanos de llegar al primer equipo y asentarse, tanto él como Echegoyen, pero bueno, vamos a ver. Mención especial, por cierto, para Asier Bonel, que a mí sí que me parece que esa es la joya que tiene en su cantera, pero es muy joven. Este creo que es generación 2008. Este es muy joven, pero yo me acuerdo de haber narrado su partido que debutó con el filial el año pasado, en primera ref, con 16 años. Tiró un caño. Estuviste narrando un montón O sea, es una promesa, se dice 10-11 partidos seguro. Pues en su debut con el filial tiró un caño, un desparpajo, también mucha cabeza para ver puerta, o sea. Este me parece el gran talento, pero es muy joven, todavía no se ha sentado ni siquiera en el filial, o sea que calma, pero me parece que este va a ser muy bueno también. Rayo Vallecano. Ahí lo tenemos. A ver, este es conocido, pero es que es verdad que la cantera del Rayo es tan difícil, Sí. No, bueno. Lo pone difícil, entonces bueno, yo creo que este más o menos cumple los parámetros. Sí, me parece un nombre muy bien tirado, el de Nobel Mendy, sobre todo porque era un central al que al menos yo no esperaba ya esta irrupción que le hemos visto, o este protagonismo al menos. Sí, generación 2004, nacido en Guédiawaye, Senegal,
formado en el fútbol francés, llegó al París FC en 2021 para el filial y estuvo hasta el 2023. El filial también, sí. El filial del Betis se lo trajo cedido el último día de mercado el año pasado y a la vuelta de un año acabó ejerciendo la opción de compra de casi 1 millón de euros, 900.000 euros, porque le gustó mucho lo que vio. La temporada pasada estuvo a caballo entre filial y primer equipo, ahí alternando, y tuvo su gran highlight en esa semifinal de Conference League contra la Fiorentina. De repente acumuló como casi 1 hora de partido, 60 y pico minutos, y fue una roca en defensa. Y ahí dijimos, cuidado, ojo, que aquí hay futbolista. Que bueno, ha alternado central-lateral, yo creo que ya se queda como central zurdo, yo creo que ya se queda ahí. Y este verano, cuando parecía que el Betis hacía caja por él, 3-4 milloncitos de euros, que se iba al PSV, de repente vuelve, se trunca en el PSV, y así en bucle. Se va al Rangers, se cae el reconocimiento médico, vuelve a Betis y en Betis dicen, ¿qué hacemos con él? Y aparece el Rayo y dice, oye, a mí si me lo cedes, con opción de compra de 3 millones hasta 5 en variables, por el 80% del jugador, me vale. Y en Betis dicen, tate, esto, cuidado que aquí hay negocio. Aquí hay negocio. Se va a Rayo y en Rayo lo está haciendo muy bien. Sí, y además yo creo que se movió ahí muy bien el Rayo, porque cerró a Luis Felipe, cerró a Noel Mendy, se protegió un poco, sobre todo teniendo también a Leyeu Yamumin con los centrales, ¿no?, de asegurarse esa posición. Y luego es un jugador que el único igual problema que tiene es que tiene muchos problemas físicos, que le han lastrado también bastante. De momento no está siendo el caso, por lo que lo celebramos, porque es un central que tú le ves y por condiciones, hombre, tiene muchísimo potencial. Yo creo que a mí lo que más me llama la atención de él es la anticipación que tiene, también como es un central que va muy bien al corte y que sobre todo está dando un paso hacia adelante cuando ha visto la oportunidad. Sí, sí, totalmente. Que era algo que, por ejemplo, la temporada pasada no tuvo la ocasión de poder hacer. Sí, ahora que se ha caído un poco Luis Felipe entre lesiones, rotación y tal, pues está formando la dupla con Leyen y la verdad que lo está haciendo muy bien. Así que ahí está teniendo a su central zurdo Íñigo Pérez. Precisamente del Betis, vamos a hablar ahora, del Real Betis Balompié. Y este para mí era casi indiscutible. Pablo García, he dado mucho la tabarra a bote pronto con Pablo García, lo sé, pero es que es muy bueno, es demasiado bueno. Generación 2006, nacido en Sevilla, llegó al club de su vida con 6 años y ha pasado por todas las categorías inferiores del club. Su gran explosión llega en la 23-24, no es broma lo que voy a decir, marcando 43 goles con el Juvenil División de Honor. 43 goles. Máximo goleador, espero, hombre, supongo, sí, evidentemente. Nacional, no nacional, extracomunitario y de todo. La temporada pasada estuvo alternando entre el filial, el juvenil de la Youth League y el primer equipo. Estuvo ahí de nuevo, pues ahí a caballo entre 3 equipos. Y este año, aunque sigue llevando el dorsal 52, que lo explicó hace poco, es porque él quiere el 7, pero lo tiene Anthony. Claro, entonces 5 más 2, pues hacen 7. Muy bien, no sé qué. Muy bien. Ahora mismo es jugador de primer equipo. Yo creo que aunque lleve ese dorsal, está jugando, no ha jugado con el filial este año, se está jugando todo con el primer equipo. Y está renovado hasta 2029 con una cláusula de 30 millones de euros. Está sonando para reforzar al Oviedo en invierno con una cesión simple para que tenga minutos y a ver si el Oviedo sale de ahí con que necesita gol. A mí me parecería una buena cesión para el chico, no tiene nada que perder ahí. Exactamente. No tiene nada que perder. Y es un atacante que sobre todo destaca, pues por eso, porque tiene muchísimo gol, o sea, es una cosa loca, te chuta desde cualquier sitio y encuentra gol. Muy versátil, tiene disparo con las 2 piernas, le hemos visto meter goles olímpicos con la selección sub-20. Y es que es un delantero voraz dentro del área, o sea, es que le das el balón, ¡pumba! Hacia adentro. Es que creo que es lo que mejor le define. Una pena que se le esté resistiendo el gol en Liga, porque él lo busca insistentemente, contra el Barça estuvo cerquita, pero finalmente no se le dio, pero sobre todo destaca por la personalidad que tiene, ¿no? por esa voracidad que tú decías, ese descaro, ese ímpetu con el que sale siempre a jugar, aunque sea en los minutos finales, que yo creo que al Betis le da mucho, y es cuestión de que afine un poco, encuentre sensaciones. Yo creo que una cesión en el Oviedo, por ejemplo, yo veo una proyección de jugador que con minutos lo puede hacer bastante bien. Yo creo que ganan todos, porque el Oviedo tampoco va a poder optar a muchos mejores delanteros, y el Betis, pues oye, le da minutos a un jugador que sabe que es un talento muy bruto, pero que ahora mismo no le puede dar minutos, porque tiene a Cucho y a Bacamú delante, que son futbolistas más hechos. También podríamos haber hablado, por supuesto, de Ángel Ortiz, que lleva jugando de lateral derecho, digamos, suplente o por momentos desde la temporada pasada y que se está sentando como el lateral derecho, yo creo que del futuro del Betis, donde ya parece que ahí no va a fichar el Betis y va a tirar por Ángel Ortiz, y me parece bien porque a mí me gusta también mucho lo que aporta. Real Madrid. ¿A quién destacamos, Javi? Pues volvemos de nuevo al caso Lamine Yamal, ¿vale? Ahí está.
era evidente, yo creo, que aquí hay más nombres también. Sí, también. Está Hendrik, está Gonzalo, hay muchos, ¿vale? El obvio era Mastantuono por juventud, o sea, recién cumplidos 18, pues un poco por todo, ¿vale? Pero, ya que de Mastantuono también hemos hablado mucho, hicimos un vídeo cuando se anunció el fichaje y todo, para no ir a lo obvio, pues yo te voy a destacar un compatriota nuestro, de Alchinet, de Valencia. Que también te gusta mucho. Que también me gusta mucho, efectivamente, y del que hablamos, y no doy más la turra ya, en el vídeo de Generación 2007 de España. Porque siempre has hablado muy bien de él. Porque Joan Martínez es el gran central del futuro de España. Habrá que ver, porque es verdad que tuvo muy mala suerte el año pasado con una rotura de ligamento que le tuvo apartado toda la temporada, pero ha vuelto a muy buen nivel, así que hay muy buena esperanza. Como digo, Generación 2007, os dejamos el vídeo por aquí arriba. 1,92 de estatura, es un central imponente por arriba, se desarrolló en las categorías inferiores del Patacona y del Levante hasta que en 2023 lo ficha el Real Madrid para el Juvenil C, como apuesta, a ver qué tal. Bueno, rompió todos los moldes en el Juvenil C, empezó a jugar ya con el Juvenil A, saltó 2 categorías de golpe, debutó con el Real Madrid C, o sea, ya le veían para muchísimo más. Y evidentemente salta a la fama cuando Ancelotti se lo lleva a la gira de verano, debuta, juega muy bien y tiene la mala suerte de que se rompe en un entrenamiento el ligamento cruzado anterior. Esta temporada, pasó una temporada en blanco, reset esta temporada con Arbeloa en el filial directamente, y esta temporada ha sido titular en todos los partidos del Castilla, salvo en el último, cuando estamos grabando este vídeo, porque fue convocado con el primer equipo y no podía llegar al partido del Castilla. Destaca mucho por su físico dominante, 1,92. Es que se ha paseado en las categorías inferiores midiendo 1,92. Es muy rápido, es fuerte al choque, muy hábil con los pies, es zurdo, muy completo. Es un central muy completo. ¿Te quedas con él o con Asensio? No, hombre, no hay color con Joan Martínez. Sí, sí. Bueno. O sea, para mí tiene mucho más techo Joan Martínez que Asensio. Mucha más Asensio es un central correcto, bien. Sí, que ha demostrado que tiene nivel para mantener la primera división, pero me parece del que se hablaba mejor en categorías inferiores. Infinitamente más de Joan Martínez. Y Asensio, bueno, pues no, o sea, no le veo jamás para ser titular del Real Madrid. A Joan Martínez sí le veo esa proyección de si todo sigue así, en algún momento. Es un poco como Dinhausen, o sea, es un jugador que dices, su techo es poder ser titular del Real Madrid. Está renovado hasta 2029 y cláusula de 150 millones. Pues si algún equipo se anima, pues ya sabe. Ahí está. Ya sabe lo que cuesta. Oviedo, nos quedan 5. Vamos. Este lo he visto en persona también. ¿También? Sí, porque el otro día cuando fui a Oviedo jugó. Así que fuiste a bien. Pablo Agudín, que está entrando en el primer equipo, generación 2007 también, nacido en Avilés, Asturias, empezó a jugar a fútbol con 3 añitos en el Quirinal y un equipo que se proclamó campeón de Asturias en edad pre-Benjamín, y eso le valió para fichar por el Oviedo en Benjamines. Llama a su puerta el Sporting y el Oviedo, cosa que intuyo que será muy habitual en Asturias cuando destacas. Él tiró por sus colores, que en este caso son los del Oviedo, y desde ahí pues ha ido acortando plazos hasta que ha llegado al primer equipo. Se convirtió en el 5º jugador más joven de la historia del Oviedo en debutar en primera con 17 años, 11 meses y 25 días. Lo hizo en una temporada en la que alternaba juvenil y filial. Hizo 12 dianas esa temporada entre juvenil y filial, el filial que ascendió a segunda federación el año pasado, el Oviedo Vetusta, y acumula ya 3 partidos en primera división esta temporada. Pues un extremo muy versátil en ataque, que puede actuar por banda o media punta y que sobre todo destaca porque tiene una arrancada muy potente y tiene buena definición de cara a puerta a la gente que la ha visto en categorías inferiores. Yo le vi muy acelerado el día que le vi jugar contra el Rayo. Sí, como con muchas ganas de demostrar y tal. Le dieron media horita y, o sea, para mí salió muy acelerado, perdió balones que no tenía que perder y tal. Sí, pero evidentemente se ve que hay un talento ahí muy muy joven y que es ahora mismo pues la gran esperanza del oviedismo. Pues muy bien. De la cantera. Muy bien, a favor de Pablo Agudín, claro que sí. Real Sociedad. Vamos aquí. Sigue lloviendo en Real Sociedad. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Y aunque obvio, creo que hay que seguir hablando. No es suficiente lo que se ha hablado. No. De John Martín. Generación 2006. Como digo, ya nos hemos acostumbrado a verle porque lleva, cuando estamos grabando este vídeo, 26 partidos con el primer equipo. Pero insisto, no hay que pasar por alto lo joven que es porque tiene 19 años y está siendo titular en la zaga defensiva de la Real Sociedad. Nacido en San Sebastián e hijo de futbolista de la Real Sociedad, de Santi Martín, que tuvo mala suerte
y se reventó la rodilla con 21 años, habiendo debutado ya con el primer equipo con 17, pero estando en el filial, se reventó la rodilla con 21 años contra el Zaragoza, si no recuerdo mal, he leído la historia esta mañana. Destaca mucho porque tiene un liderazgo y una personalidad absolutamente impropias de su edad y de ser el central con el dorsal 31 de la Real Sociedad. Además de, por supuesto, buena salida de balón, fuerte al choque y que además bastante buen juego aéreo tanto para despejar como para rematar balones en área rival. Sí, a mí es un jugador, Javi, que creo que está en el mejor momento de la temporada, que ya decíamos, viendo el rendimiento de Chaletacar, que era cuestión de tiempo que cuando pusiese a John Martín, por lo que sea, Sergio Francisco le convenciese más. Al final ha convencido. Sí, y yo creo que lo ha demostrado además, que luego también, cuando ha habido dudas con Chaletacar, Zubeldia se ha lesionado, creo que le ha dado ese paso hacia adelante y sobre todo que me parece diferencial en salida de balón. Creo que es donde más brilla porque tiene esa capacidad de meter pases interiores fuertes, luego tiene esa capacidad de coger el balón y también romper en conducción, ¿no? Dividir. Yo creo que ahí la Real gana mucho con un perfil así, con además tipos de centrales que junto a Zubeldia los necesita para el juego del equipo y yo creo que se va a quedar como titular. Yo creo que sí. Es que tiene las condiciones. Pese a llevar todavía el dorsal 31, como decíamos, está renovado desde hace muy poquito hasta 2031 y tiene ficha de primer equipo, así que pues me imagino que la temporada que viene pues ya cogerá dorsal de primer equipo. Nos quedan 3. Vale. Volvemos a Sevilla. Este lo he visto también. ¿Este también lo has visto? Este lo he visto también y es insultantemente joven. 2008. Nico Guillén, generación 2008, nacido en Huelva, España, y ahora mismo es la gran joya de la cantera hispalense. Empezó a jugar en el Tartesos hasta que con 6 años Sevilla y Real Madrid llamaron a su puerta y prefirió a los sevillistas, con los cuales pues cogía un bus de hora y media todos los días para ir a entrenar y volverse a Huelva. Empezó a subir categorías, a quemar etapas y de nuevo pues rompió pues un montón de récords. Debutó con el filial en segunda ref con 16 años y empezó a entrenar ahí con el primer equipo teniendo 16 años. Saltó la temporada pasada con 16 años del cadete al filial de primera ref, del cadete, o sea, ni ha pisado juveniles este tío, se la pela todo. Hizo pretemporada con el primer equipo y en ese partido, de hecho, de la foto, contra el Birmingham en pretemporada, pues marcó un gol al Birmingham. Es que bueno. Puede jugar, es centrocampista, puede jugar de 6 o de 8, destaca por su físico, mide 1,86 teniendo 16 años. Yo no entiendo, yo no medía 1,86 con 16 años, yo no entiendo qué come esta gente. Tiene buena técnica con la pierna izquierda para distribuir el balón, tiene las piernas muy largas, lo cual le va muy bien también para robar mucho balón. Y a mí también me gusta mucho por la zancada que tiene. Tiene las piernas muy largas y por tanto destaca también conduciendo el balón con buena zancada. Es un centrocampista muy completo. ¿Lo ves más de 6 o de 8? A ver, no me parece que tenga especialmente... O sea, tiene buen disparo de fuera del área, sí, pero no me parece que sea un futbolista que tenga una super llegada. Pero es que tiene buen disparo de fuera del área. No sé. Es que te puede jugar, sí, te puede jugar de los dos. Es que también por el físico que tiene, de 6 te va muy bien. Sí. O como interior, ¿no? Bueno, sí, estará por ver dónde... Sí, yo creo que en un 4-4-2, junto a otro futbolista que sea pues más pivote y tal, más 5, yo creo que le puede venir bien. Yo creo que es cuestión de tiempo que debute con el primer equipo con Almeida, que también lo tiene muy visto, lo ha entrenado muchas veces. Yo creo que es cuestión de tiempo que debute, porque es ahora mismo la gran joya. Y tampoco va sobrado de centrocampismo el Sevilla. No es así verdad. Que yo creo que en algún momento llegará. Nos quedan 2. Volvemos a Valencia. Y aquí tenemos, Javi, a Jaume Dura. Generación 2008, también muy jovencito. Otro absolutamente insultantemente joven. Además, ha habido consenso a todos los compañeros de Valencia que les he preguntado. Ha habido consenso con él. De que es la gran joya. Pero la grandísima joya. Hombre, hasta tal punto... Bueno, nacido en el Palomar, por cierto. Valencia es una población limítrofe con Alicante. Es la gran joya que tiene el Valencia ahora mismo en su cantera. Se formó en la cantera de la Febo en Ontillén hasta que llegó a Paterna en 2018. Está en la proyección que el Manchester City ha intentado ficharlo varias veces y me cuentan que sigue en ello tras haberlo renovado con el Valencia, el Valencia en 2024, el año pasado. Tal cual cumplió los 16 años, le renovó y le hizo contrato profesional para decirle eres nuestra apuesta. Y de momento se ha quedado, pero el City sigue tocando las narices para llevárselo. Debutó con el filial del Valencia en enero de 2024, teniendo 15 años, un hito que superó la precocidad de un tal Ferran Torres y Kangin Lee, que mal no les ha ido en el fútbol. Media punta,
puede jugar tanto por dentro como echado a una banda, destaca mucho por los cambios de ritmo que tiene, por los giros, conducción, visión de juego, llegada al área, y me dicen que también tiene un guante en la pierna derecha para poner balones. Pues un jugador muy completo, un 10, lo que es un 10, y que también me cuentan que por lo que parece lo tiene muy visto tanto Corberán como su cuerpo técnico, y que también es probable que sea cuestión de tiempo que acumule algún minutillo en el primer equipo del Valencia. Sí, hombre, no me parecía descabellado, ¿eh? Además. No, tampoco, si es tan bueno. Este año es verdad que está jugando en el filial y está intentando hacerse titular, insistimos, generación 2008, 17 años. Sí. Y es verdad que como el Valencia este año juega la Premier League International Cup, pues ahí también tiene un escaparate a nivel internacional para mostrar su gran talento. Ya digo, yo no lo tengo tan visto, lo he visto un poco, pero todo el mundo coincide en Valencia que es la gran joya, así que vamos a ver si puede sacar un canterano ahí poderoso el Valencia. Hombre, que sí, los ha sacado. Sí, hombre, que sí. Y el último, Villarreal. Carlos Macía, también generación 2008, Javi, nació en Elche, en Alicante, llegó a la cantera Grogueta en 2024 para jugar en el Juvenil A del Roda, que es el final además que pasa a muchos equipos con el que tiene un convenio. Un año y medio después se convirtió en el quinto jugador más joven en debutar en primera con el Villarreal, con 17 años, 3 meses y 6 días. Fue contra el Getafe esta temporada, donde jugó 40 minutos. Sí, de hecho le preguntaron luego en zona mixta, en plan, si se esperaba debutar, y dijo que evidentemente no, porque creo que fue por Pape Gay que entró, minuto como 50 y pico, y de repente Marcelo le dijo, entras. Y fue como, hostia, pensaba que iba a entrar otro, y 40 minutos. A ver, ahora mismo pues ha quemado etapas también de locos, porque ha pasado, como decimos, del juvenil A del Roda a ser titularísimo en el filial del Villarreal, que está en Primera Federación. Es un salto muy importante, no lo hemos dicho, juega como pivote medio centro, y por su envergadura, posición, proyección y características, pues la comparación con Rodri Hernández es obvia en Villarreal, ¿vale? No decimos que va a ser Rodri Hernández, digo que por todas estas cosas, pues mucha gente está diciendo, sí, cuidado, bueno, es la comparación fácil. El nuevo Rodri de Villarreal que se está gestando en esa cantera, ¿vale? Pero es que hasta Marcelino lo ha dicho. O sea, le han preguntado y ha dicho, pues es que es muy parecido a Rodri porque comparte muchas características. Entonces, bueno, ya lo dice hasta su entrenador del primer equipo. Otro que podríamos haber nombrado, Hugo López, extremo de 18 años, que también ha debutado con el Villarreal en Copa del Rey. Pero, bueno, pues nos hemos quedado con Carlos Macía, que también tiene muy buena pinta en la cantera Grogueta. Hasta aquí. Muy bien. Ya está. Mucho nombre desconocido, otro jugador más. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos se van a sentar en Primera División de los 20? En Primera División. La mínima hasta uno no valen. O sea, ahí contaríamos Dro-Joan. ¿Cuántos se van a sentar en Primera? 13. 13, ¿eh? 13. Yo digo 15, venga, un poco más. Ahora 5 que, pues bueno, pues harán carrera, pero igual no en Primera División. Dejadnos en comentarios alguno que nos hayamos dejado. Oye, pues yo creo que en el Español tenéis que haber hablado de este. Oye, yo opino que la música de Badial, pues no. No, pues por ahí no voy a pasar, quiero decir. Tú por ahí no vas a pasar. Esos comentarios los voy a quitar, lo digo ya. Los va a quitar Paula, que es la que se encarga de gestionar los comentarios. Así que nada, like, suscripción, hype, comentario, y nos decís también cuál es el próximo que queréis que hagamos de cada club de la liga. Exactamente. Y vuestra canción favorita de Badial. Ya está. Es que así voy intercambiando con la gente opinión. Pues ya está. Perfecto. Venga, pues nos vemos. Chao.